Me llamo Isaac Torres. Tengo 70 años. Y apenas unas horas después de enterrar a mi esposa de 45 años, mi único hijo me llevó a un camino rural desierto y me dejó allí para morir. Me dijo: aquí es donde te bajas, viejo. La casa, el negocio, todo es mío ahora. Se alejó en una nube de polvo, sin mirar ni una sola vez por el espejo retrovisor. Pensó que me había quitado todo. Pero no tenía idea de que los papeles que firmó la semana pasada no eran para una herencia. Eran una confesión. Y él acababa de activar la cláusula principal. Antes de contarles exactamente qué hice y cómo recuperé cada cosa que mi esposa y yo construimos desde cero, déjenme saber en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia. Y por favor denle me gusta y suscríbanse si creen que el verdadero legado no se trata de lo que les dejas a tus hijos, sino de lo que dejas dentro de ellos. El olor a lirios fúnebres todavía era denso en el auto. Un aroma dulce y empalagoso, que se mezclaba con el costoso cuero del auto de lujo, del que mi hijo Andrés estaba tan orgulloso. Me senté en el asiento del pasajero mirando cómo el horizonte familiar de la gran ciudad se desdibujaba tras la ventana. Pero realmente no lo estaba viendo. Mi mente todavía estaba en el cementerio, de pie sobre la tierra fresca que ahora cubría a mi Débora, 45 años. Habíamos construido una vida, una familia y una exitosa empresa de construcción de la nada. Solo con garra y amor. Ahora todo lo que quedaba era el silencio en este auto. Andrés no había dicho una palabra desde que salimos. Sus manos estaban aferradas al volante. Sus nudillos blancos. Llevaba un traje de $1000, pero no parecía un hombre de luto. Parecía un hombre que acababa de cerrar una adquisición hostil. No había lágrimas por su madre, ni palabras de consuelo para su padre. Lo miré de reojo, buscando al niño al que solía leerle cuentos, aquel que prometió que cuidaría de mí y de su madre cuando creciera. Pero ese niño se había ido. En su lugar había un extraño, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en el camino, como si yo no fuera más que una carga que necesitaba descargar. Mi primer destello de inquietud comenzó cuando salió de la autopista principal, tomando un camino más pequeño que no reconocí. Los suburbios elegantes dieron paso a casas viejas y desgastadas, y extensos campos vacíos. «Andrés, ¿a dónde vamos?», pregunté. Mi voz sonaba frágil incluso para mis propios oídos. «Este no es el camino a casa», no respondió de inmediato. Solo me lanzó una mirada corta y afilada. «Ya no es tu casa», murmuró, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Un pavor frío comenzó a acumularse en mi estómago. Giró de nuevo, esta vez hacia un camino de tierra roja que levantaba una nube de polvo detrás de nosotros. Condujo casi 2 kilómetros más adentrándose en el corazón de la nada, antes de detener finalmente el auto. Apagó el motor. El repentino silencio absoluto era ensordecedor. «Bájate», dijo. Su voz era plana, vacía de toda emoción. Lo miré fijamente. Mi mente se negaba a procesar las palabras. «¿Qué dijiste?». Se giró para mirarme de frente, y en la luz tenue de la tarde vi el brillo frío y duro en sus ojos. Era una expresión que había visto antes en el rostro de su esposa Estefanía. «Dije que aquí es donde te bajas», repitió, enunciando cada palabra. «Mamá se fue. Ya no hay razón para que estés allí. Estefanía y yo necesitamos empezar nuestra vida. La casa, la empresa es nuestra ahora. Eres viejo. Es hora de que descanses». Mi voz era un susurro ahogado. «Descansar aquí, Andrés. Esto es el medio de la nada. Simplemente me vas a dejar aquí». Una sonrisa cruel tocó sus labios. «Siempre me enseñaste a ser fuerte, papá, a valerme por mí mismo. Ahora es tu turno de practicar lo que predicas». Se desabrochó el cinturón de seguridad. «¿Te vas a bajar? ¿O tengo que ayudarte?». No esperó una respuesta. Se bajó, caminó hacia el maletero y sacó una vieja bolsa de lona con algo de mi vieja ropa de trabajo adentro. La tiró a la tierra. «Ahí tienes».
para que no digas que te dejé sin nada. El impacto fue tan profundo que se sintió como un golpe físico dejándome paralizado. Mi hijo, mi propia sangre. Abrió mi puerta y salí tropezando hacia el suelo irregular. La cerró de un golpe detrás de mí, volvió al asiento del conductor y encendió el motor. Me quedé allí, mirando a través del cristal mientras ponía el auto en marcha. Nunca me miró. Ni una sola vez. El auto se alejó a toda velocidad, dejándome asfixiado en una espesa nube roja. Mientras el polvo comenzaba a asentarse aclarando mi visión, el silencio del campo me invadió. Solo se escuchaba el sonido del viento susurrando a través de los altos pinos. Mis manos temblaban. En ese momento de total desesperación, mientras la realidad de mi abandono caía sobre mí, un recuerdo atravesó la niebla de mi dolor. Era de la semana pasada. Débora acostada en su cama de hospital. Su cuerpo frágil, pero sus ojos agudos y claros. Me había agarrado la mano. Su fuerza me sorprendió. Isaac, había susurrado con voz ronca. Escúchame. No confíes en él. Ahora tiene los ojos de Estefanía. Ya no es nuestro hijo. Protege lo que construimos. Prométemelo, Isaac. Prométemelo. Yo había asentido con lágrimas corriendo por mi rostro, pensando que era la medicina hablando o el miedo. Había prometido solo para calmarla. Lo prometo, mi amor. Lo prometo. Esa promesa resonaba en mi mente ahora. No como un recuerdo triste, sino como una orden directa. La ola inicial de conmoción comenzó a retroceder, reemplazada por otra cosa, algo frío y duro. Miré a mi alrededor. No estaba perdido. A lo lejos, contra el sol poniente, podía ver la silueta del viejo tanque de agua del pueblo. Sabía exactamente dónde estaba. La granja de Jorge estaba a solo 5 kilómetros por este camino. Andrés había cometido un error de cálculo fatal. Pensó que estaba abandonando a un anciano indefenso y afligido. No entendía nada. El dolor de perder a Débora combinado con esta traición suprema no me rompió. Quemó todo lo suave, todo lo débil, dejando solo un núcleo de acero endurecido. Él pensó que se estaba llevando todo. En cambio, acababa de darme lo único que más necesitaba: libertad. La libertad de actuar sin preocuparme por lastimar a mi familia, porque esa familia en esa nube de polvo había dejado de existir. Me agaché, recogí la bolsa de lona y me la eché al hombro. Él había comenzado una guerra, pero yo era quien la iba a terminar. Di un paso y la bolsa de lona, aunque no era pesada, se sentía como un peso muerto sobre mi hombro de 70 años. El sol comenzaba su lento descenso pintando el cielo del campo con brillantes trazos de naranja y púrpura. Una vista que a Débora le habría encantado. Una ola de dolor aguda y repentina me invadió con tanta fuerza que casi dobló mis rodillas. Por un momento, todo lo que quería hacer era acostarme al costado de este camino y dejar que el mundo se desvaneciera, para estar con ella de nuevo. Pero entonces vi la cara de mi hijo en mi mente. La fría sonrisa en sus labios cuando me dijo que me bajara la forma en que tiró mis pertenencias a la tierra como si fueran basura. Y así de simple, la tristeza se cristalizó en algo duro y afilado. Ira. Era una ira fría y limpia que quemaba las lágrimas y despejaba mi cabeza. Enderezó mi columna y dio fuerza a mis piernas. Ya no era solo un marido en duelo. Era un soldado en una misión. Cada crujido de la grava bajo mis viejas botas de trabajo era un redoble de tambor. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. No estaba vagando sin rumbo, estaba marchando. Marchando hacia el único hombre en quien sabía que podía confiar, marchando hacia el principio del fin del pequeño imperio arrogante de mi hijo. Andrés pensó que me había dejado en medio de la nada, pero estaba equivocado. Me había dejado justo en la puerta de mi nuevo comienzo. El aire se volvió más fresco a medida que caía el crepúsculo. Pero yo no sentía el frío. El fuego dentro de mí ardía demasiado fuerte. Esta no era una caminata de vergüenza o desesperación. Esta era una peregrinación.
Estaba caminando para honrar una promesa hecha a la mujer que me dio todo, y no le fallaría. Con cada paso, recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo comenzaron a surgir afilados y claros como vidrios rotos. Había sido un tonto ciego y sentimental. Débora lo había visto. Ella había tratado de advertirme no solo en su lecho de muerte, sino de innumerables formas pequeñas a lo largo de los años. Yo simplemente no había querido escuchar. Recordé el cumpleaños número 30 de Andrés. Le había dado un pequeño porcentaje de acciones en la empresa. Un gesto de fe, una promesa de futuro. No me dio las gracias. Solo preguntó si las acciones venían con derecho a voto. En ese momento me dije a mí mismo que era ambición, que estaba ansioso por aprender el negocio. Ahora lo veo como lo que era codicia. Luego estaba Estefanía. Cuando Andrés la trajo a casa por primera vez, ella caminó por la casa que construimos con nuestras propias manos, el hogar donde criamos a nuestro hijo. Y lo primero que dijo fue: «Este lugar tiene buena estructura. Se vería increíble una vez que esté completamente destripado y modernizado». Lo dijo con una sonrisa brillante y vacía, como si nos estuviera haciendo un cumplido. Débora se había quedado callada después de eso. Más tarde esa noche me dijo: «Esa mujer no ve un hogar, Isaac. Ella ve un activo financiero». Yo los defendí a ambos. «Es nuestro hijo, Débora. Nos ama. Ella es solo joven». Puse excusas. Me dije a mí mismo que estaba manteniendo la paz, pero no lo estaba haciendo. Fui un cobarde. Estaba evitando una verdad que era demasiado dolorosa para enfrentar, que el hijo en el que habíamos vertido todo nuestro amor y esperanzas se había convertido en un extraño. Un hombre que medía su vida en metros cuadrados y signos de dólar. Las señales estaban todas ahí. La forma en que Andrés siempre presionaba para vender nuestras propiedades más pequeñas para financiar desarrollos de condominios de alto riesgo. La forma en que Estefanía bromeaba sobre mi vieja camioneta o las joyas sencillas de Débora. Cada recuerdo era otra piedra en mi espalda, otra pieza de evidencia en un juicio al que me había negado a asistir. No solo me estaba alejando del hombre que me había abandonado, estaba caminando a través de los escombros de mi propia ceguera voluntaria. Pero el pasado se había ido. Todo lo que tenía era el camino por delante y una promesa que cumplir. La ceguera había desaparecido. Mis ojos estaban bien abiertos. El sol finalmente se había ocultado bajo el horizonte, dejando al mundo en un crepúsculo azul profundo. Cuando los vi, 2 rayos de luz cortando la oscuridad subiendo por el camino detrás de mí. Escuché el familiar y reconfortante traqueteo de un viejo motor Ford, un sonido que conocía tan bien como los latidos de mi propio corazón. Dejé de caminar y me giré mientras la vieja camioneta disminuía la velocidad hasta detenerse a mi lado. La ventana del pasajero bajó con un chirrido cansado, y vi el rostro familiar y desgastado por el tiempo de Jorge. Le decíamos el abuelo. Había sido el primer hombre que contraté y el mejor amigo que jamás tuve. Me miró, sus ojos llenos de una profunda tristeza y una ira silenciosa. No preguntó qué pasó, no parecía sorprendido en absoluto. «Buenas noches, Isaac», dijo. Su voz era un estruendo bajo. «Imaginé que podrías estar por aquí. Sube». Abrí la pesada puerta y subí a la cabina. El olor familiar a herramientas viejas y café llenó mis pulmones. Me hundí en la tela gastada del asiento y una ola de agotamiento me invadió. Mientras ponía la camioneta en marcha y comenzábamos a movernos finalmente, encontré mi voz. «¿Cómo lo supiste, Jorge?» Mantuvo los ojos en el camino, sus grandes manos firmes en el volante. «Débora me llamó», dijo simplemente. «La semana pasada desde el hospital. Me dijo que tenía un mal presentimiento sobre lo que Andrés podría hacer después del funeral. Me hizo prometer que vendría a buscarte si no me llamabas al atardecer». Sacudió la cabeza lentamente. Esa mujer siempre estaba 2 pasos por delante de todos los demás. Parece que tenía razón como siempre. Y en ese momento, supe que no estaba solo.
El amor de Débora todavía me protegía incluso desde más allá de la tumba. La casa de Jorge era pequeña y olía a aserrín y café fuerte. Era un lugar sencillo, pero era cálido y seguro. Me llevó a la cocina y sacó una silla de madera resistente en la mesa, la misma mesa donde él y yo habíamos planeado los primeros días de la empresa hace más de 30 años. No me agobió con cuidados ni me bombardeó con preguntas. Solo me sirvió una taza de café negro, caliente y fuerte tal como siempre me ha gustado. El calor de la taza se filtró en mis manos frías y temblorosas. Por primera vez desde que dejé el cementerio. Sentí que finalmente podía respirar. Tomé un sorbo largo del café, dejando que el calor amargo ahuyentara algo del frío que se había asentado profundamente en mis huesos. Nos sentamos allí en un silencio cómodo. Dos viejos amigos que no necesitaban palabras para entender la profundidad de la traición que acababa de ocurrir. En esa cocina tranquila, rodeado de toda una vida de historia compartida y lealtad tácita. No era un anciano sin hogar. Yo era Isaac Torres, y estaba en casa. Tomé otro sorbo del café caliente. El vapor calentaba mi cara. Jorge se sentó frente a mí y su presencia era un ancla silenciosa y robusta. No me apresuró, solo esperó. Finalmente me aclaré la garganta y comencé a hablar. Mi voz baja. No fue lo que hizo hoy Jorge. Eso fue solo el final. El momento real, la cosa que rompió todo. Sucedió el martes pasado. Cerré los ojos y volví a estar allí, en la habitación estéril y silenciosa del hospital. Los únicos sonidos eran el pitido suave y rítmico del monitor cardíaco y la respiración superficial de Débora. Estaba dormida, su rostro tan pálido contra la almohada blanca. Se veía en paz, pero yo sabía que sentía dolor. Acababa de salir un momento para hablar con el médico. Cuando regresé, Andrés estaba de pie junto a la ventana mirando hacia el estacionamiento. Estefanía estaba de pie cerca de los pies de la cama. Y estaba hablando por teléfono. No estaba susurrando. Estaba hablando con una voz brillante y alegre, el tipo de voz que usas para discutir planes de almuerzo, no para hacer vigilia en un lecho de muerte. «Te lo digo», decía al teléfono. «Toda la parte trasera de la casa tiene que abrirse. Podemos poner puertas de vidrio de piso a techo. Cambiará completamente la energía del lugar». Me congelé en la puerta, oculto en las sombras del pasillo. No podía creer lo que estaba escuchando. «Sí, una remodelación total», continuó gesticulando con su mano libre. «Nos desharemos de todos esos paneles de madera oscuros y pesados que a tu suegro le gustan tanto. Estoy pensando en mármol italiano en el baño principal y una cocina completamente nueva. Tan pronto como esto, ya sabes, termine, podemos tener a los contratistas aquí en una semana». Miré a mi hijo Andrés de pie junto a la ventana. Escuchó cada palabra. Tuvo que haberlo escuchado. Pero no se movió. No se dio la vuelta. No le dijo a su esposa que mostrara algo de respeto por su madre moribunda. Solo siguió mirando por esa ventana como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros de distancia. En ese instante, algo dentro de mí murió. La parte de mí que había mantenido la esperanza por mi hijo, la parte que había puesto excusas por él durante años. Simplemente se convirtió en hielo. No solo estaba dejando que Estefanía le faltara el respeto a su madre. Él era su cómplice. No estaban esperando a que Débora muriera. Solo estaban esperando a que ella se quitara del camino. No dije nada. Simplemente retrocedí alejándome de la puerta, con mi corazón como una piedra fría y pesada en mi pecho, y caminé de regreso por el pasillo. Ese fue el momento en que supe que ya no se trataba de salvar mi relación con mi hijo. Se trataba de salvar el legado de mi esposa de él. Fui a un teléfono público. No llamé desde mi celular. No quería ningún registro de ello. Llamé a la abogada más astuta que conocía. Una mujer joven y brillante llamada doctora Amina. Le dije que necesitaba verla urgentemente, que era un asunto de la mayor importancia con respecto a mi patrimonio y el futuro de mi empresa. Cuando me senté en su oficina esa tarde, no perdí el tiempo. Le expuse todo.
Le conté sobre Andrés, sobre Estefanía, sobre lo que había escuchado. Le dije que necesitaba proteger el legado de Débora, pero no podía simplemente sacar a Andrés del testamento. Él lo impugnaría, arrastraría el nombre de mi esposa por el barro durante años y agotaría los recursos de la empresa luchando contra ello. ¿No? Necesitaba algo más limpio, algo permanente. Amina escuchó sin decir una palabra, su expresión ilegible. Cuando terminé, ella solo asintió lentamente. Me habló de algo llamado fideicomiso de activación automática y una disposición de estatutos corporativos raramente utilizada. Pasamos las siguientes 3 horas elaborándolo. La llamamos la cláusula de deslealtad. Era una píldora venenosa enterrada profundamente dentro de los estatutos corporativos originales, de Torres e Hijos, la empresa que había fundado con Débora como mi socia igualitaria. La cláusula establecía que en caso de incapacidad o muerte de un socio fundador, si el heredero designado Andrés cometía un acto de negligencia grave o bajeza moral, que dañara la reputación de la empresa o el bienestar del fundador, el control total e irrevocable de todos los activos de la empresa y las propiedades personales vinculadas al negocio se transferirían inmediatamente a un fideicomiso preestablecido. El detonante era la clave. No podía ser subjetivo. Tenía que ser una acción concreta y verificable. 2 días después, Amina tenía los documentos listos. Era una pila gruesa de papeles, en su mayoría actualizaciones corporativas aburridas y declaraciones de impuestos. Pero enterrado en el medio, estaba el papeleo de activación para la cláusula de deslealtad y la formación legal del fideicomiso del legado de Débora. Le llevé los papeles a Andrés al hospital. Le dije que mi mente estaba nublada por el dolor, que los abogados dijeron que necesitábamos actualizar algunos archivos administrativos para hacer la transición más suave cuando llegara el momento. Le dije que le daría autoridad temporal para administrar las cosas para que yo pudiera concentrarme en su madre. Ni siquiera los leyó Jorge. Solo miró la página superior, vio las palabras «Poder Notarial» y firmó cada página que Estefanía le señaló. Pensó que estaba tomando el poder. Pensó que estaba siendo más listo que su viejo padre afligido. Pero todo lo que hizo fue cargar el arma, amartillarla y entregármela. Todo lo que quedaba era que él apretara el gatillo. Y hoy, cuando me dejó en ese camino, eso es exactamente lo que hizo. No solo abandonó a su padre, se desheredó legalmente a sí mismo con su propia firma. Mientras yo daba mis primeros pasos hacia la justicia, mi hijo y su esposa celebraban su victoria. La puerta principal de la casa que yo había construido, la que tenía el roble que Débora y yo plantamos cuando era un retoño en el patio delantero, estaba abierta de par en par. Un cerrajero estaba terminando de instalar una nueva y brillante cerradura de latón. Andrés estaba de pie en el porche de brazos cruzados, viendo trabajar al hombre. Estefanía ya estaba adentro. Sus tacones resonaban fuertemente en los pisos de madera que yo mismo había colocado y barnizado. Sostenía una copa de champán en una mano y una cinta métrica en la otra. «Está hecho», dijo el cerrajero entregándole a Andrés un juego de llaves nuevas. Andrés le pagó al hombre en efectivo, un billete de $100 sacado de un grueso clip de dinero, y lo despidió sin decir una palabra. Entró cerrando la puerta firmemente detrás de él. El sonido del cerrojo deslizándose resonó por toda la casa. Fue un sonido de finalidad, una declaración de propiedad. Encontró a Estefanía en la sala de estar sosteniendo la cinta métrica contra la repisa de la chimenea. «Toda esta pared tiene que irse», anunció tomando un sorbo de su champán. «Podemos crear un concepto mucho más abierto, y este ladrillo viejo está tan pasado de moda». Andrés se acercó por detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Le besó el cuello. «Lo que quieras, mi amor», murmuró. «Todo es nuestro ahora. Podemos hacer lo que queramos». Ella se giró en sus brazos con los ojos brillando con una luz codiciosa. «Finalmente», suspiró. «No puedo creer que finalmente sea nuestro. Siento que puedo respirar por primera vez.
No más de su presencia sombría, no más del gusto anticuado de tu madre. La sonrisa de Andrés era petulante. Te dije que sería fácil. Es un anciano perdido en su dolor. Firmó esos papeles sin pensarlo 2 veces. Prácticamente nos lo entregó todo en bandeja de plata. Estefanía soltó una risa aguda y cortante que no pertenecía a esa casa. Por nosotros, dijo levantando su copa, el nuevo rey y la reina del castillo. Chocaron sus copas, el sonido agudo y frágil en la casa silenciosa. Estaban tan confiados, tan seguros de su victoria. No tenían idea de que eran solo fantasmas rondando una propiedad que ya no les pertenecía. Estaban celebrando en una tumba y ni siquiera lo sabían. Andrés volvió a llenar sus copas de champán con una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro. ¿Viste su cara cuando le dije que se bajara?, preguntó. Su voz goteaba con descendencia, conmoción total y absoluta como un cachorro perdido. Para ser un hombre que construyó un imperio, realmente no tiene ni idea de cómo funciona el mundo ahora. Estefanía tomó un sorbo delicado de su copa. Él es de una época diferente, cariño. Una época de apretones de manos y honor. No reconocería un vacío legal, ni aunque le mordiera. Es casi triste de verdad. Ella no sonaba triste en absoluto. Sonaba emocionada. ¿Qué crees que está haciendo ahora mismo?, reflexionó con una pequeña sonrisa cruel, jugando en sus labios. Probablemente sentado en una roca en algún lugar sintiendo lástima por sí mismo. Eventualmente encontrará el camino a un refugio o una iglesia. Los viejos son resistentes así. Andrés se rió entre dientes. Ahora es problema de Jorge. Estoy seguro de que irá llorando con su viejo amigo. Déjalos recordar los buenos viejos tiempos mientras nosotros disfrutamos del futuro. Hizo un gesto alrededor de la habitación. Y este futuro va a ser espectacular. Lo primero el lunes. Llamaré a los corredores. Estamos liquidando la división de maquinaria pesada. Es trabajo lento y de bajo margen. El dinero real está en el desarrollo inmobiliario de lujo, Estefanía. Rascacielos, comunidades cerradas exclusivas. Esa es la marca Torres e Hijos ahora. Torres y nuera suena mejor. Le corrigió ella suavemente. Ya tengo una lista de diseñadores y arquitectos con los que quiero reunirme. Esta casa es solo el comienzo. Será nuestra obra maestra. Quiero que aparezca en las revistas de arquitectura. Y lo hará, prometió Andrés. Todo lo que quieras. Nos lo hemos ganado. He pasado años bajo su pulgar escuchando sus sermones sobre el trabajo duro y la integridad mientras dejaba que la empresa se estancara. Tenía demasiado miedo de tomar los riesgos necesarios para crecer realmente. Se conformaba con ser un pez grande en un estanque pequeño. Pero yo soy un tiburón, nena, y estoy listo para nadar en el océano. La acercó más. No más vivir a su sombra. No más esperar a que él decida que estamos listos. Estamos listos. Hemos estado listos durante años. Es nuestro momento ahora. Se quedaron allí en medio de la sala de estar con sus copas de champán, en alto 2 conquistadores examinando su nuevo reino. Estaban tan cegados por su propia brillantez, tan ensordecidos por su propia autofelicitación, que nunca sintieron el suelo moverse bajo sus pies. No pudieron escuchar el tic-tac silencioso de la bomba que habían encendido con sus propias manos. Más tarde esa noche, Andrés se sentó en mi viejo escritorio de roble, en el estudio el que yo había usado durante 40 años para construir nuestra empresa desde cero. Tenía mi computadora portátil abierta desplazándose por sitios web de relojes de lujo. Estefanía estaba descansando en el sofá de cuero, hojeando una revista de diseño y marcando fotos de cocinas que costaban más que una casa pequeña. Un suave timbre anunció un nuevo correo electrónico. Andrés lo miró. Su expresión cambió del aburrimiento a la molestia. ¿Ahora qué?, preguntó Estefanía sin levantar la vista. Otro correo de los abogados. Suspiró recostándose en mi silla como si fuera un trono. La oficina de la doctora Amina. El asunto dice reunión obligatoria, finalización de la transferencia del patrimonio Torres.
Tenemos que estar allí el jueves por la mañana a las 10. Estefanía bajó su revista con el ceño fruncido. Obligatoria. ¡Qué inconveniente! Ese es el mismo día que tengo la consulta con el arquitecto paisajista. No puedes decirles que se encarguen ellos, es solo papeleo. Andrés se burló. Aparentemente no. Dice que nuestra presencia no es negociable. Es solo una formalidad, estoy seguro. Una última ronda de firmar nuestros nombres 100 veces antes de que podamos lavarnos las manos oficialmente de todo. Iremos, sonreiremos, firmaremos y luego terminaremos completamente con el pasado. Cerró el correo electrónico descartándolo de la pantalla y de su mente. No te preocupes, dijo volviendo su atención a los relojes. No tomará mucho tiempo. Terminaremos a tiempo para un almuerzo de celebración. Estaban tan seguros de sí mismos, tan envueltos en su victoria, que no podían ver la citación como lo que era. No era una invitación para finalizar una herencia, era una invitación a una ejecución. Y estaban caminando hacia ella voluntariamente. Las oficinas legales de la doctora Amina estaban en el piso 40 de un rascacielos en el centro. Un mundo de vidrio pulido y alfombras caras y silenciosas. Andrés y Estefanía entraron como si fueran los dueños del lugar. 5 minutos tarde, con un aire de importancia aburrida. Estefanía estaba revisando su teléfono mientras Andrés se aflojaba el nudo de su corbata de seda. Fueron conducidos a una gran sala de conferencias con una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Y entonces se detuvieron en seco. Allí, sentados en el extremo lejano de la larga mesa de caoba, estaban 2 hombres, Jorge, luciendo sólido y tranquilo con un traje simple y limpio, y a su lado yo. Llevaba mi viejo traje de boda, el que había guardado para ocasiones especiales. Estaba perfectamente planchado. No era el anciano desaliñado que habían dejado al costado del camino. Yo era Isaac Torres, fundador y presidente de Torres e Hijos. La confianza petulante se evaporó del rostro de Andrés, reemplazada por un destello de incredulidad. Luego ira. El rostro perfectamente maquillado de Estefanía se endureció. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Nos miraron como si fuéramos fantasmas que se habían colado en su fiesta privada. Antes de que pudieran decir una palabra, la puerta se abrió y la doctora Amina entró. Era una visión de poder profesional en un traje oscuro y elegante. No sonrió. Simplemente asintió hacia las 2 sillas vacías frente a nosotros. Señor Torres, señora Torres, dijo con voz nítida y clara. Gracias por venir. Por favor, tomen asiento, tenemos mucho que discutir. La doctora Amina se sentó en la cabecera de la mesa y abrió una carpeta gruesa encuadernada en cuero. El suave clic del cierre fue el único sonido en la habitación. Miró directamente a Andrés, su mirada inquebrantable. Permítanme comenzar aclarando el propósito de esta reunión, dijo su voz cortando la tensión. Ustedes están aquí hoy bajo la suposición de que estamos finalizando una transferencia de herencia estándar basada en la última voluntad y testamento de su madre Débora Torres. Eso es incorrecto. Estamos aquí para discutir la ejecución de una cláusula principal dentro de los estatutos fundacionales de Torres e Hijos. Andrés se movió en su asiento, una mirada de confusión mezclándose con su molestia. ¿De qué estás hablando? El testamento de mi madre es perfectamente claro. Soy el único heredero. Estefanía puso una mano tranquilizadora en su brazo, pero sus propios ojos estaban entrecerrados. Amina ignoró su interrupción. El testamento de su madre es de hecho válido, señor Torres. Sin embargo, solo rige los activos que ella poseía personalmente en el momento de su muerte. La empresa y todas las propiedades vinculadas a ella se rigen por esto. Deslizó la carpeta gruesa hacia el centro de la mesa. Estos son los estatutos corporativos originales de 1983. Me gustaría llamar su atención sobre el artículo 9, sección 4, una disposición en la que su padre y su madre insistieron. Se titula la cláusula de deslealtad. Una energía nerviosa comenzó a llenar la habitación. Andrés comenzó a hablar, pero Amina levantó una mano silenciándolo.
La cláusula es bastante específica. Continuó. Su tono tan frío y duro como el acero. Establece que en caso de muerte o incapacidad legal de un socio fundador, yo misma o la señora Torres y el heredero designado, en este caso, usted, señor Andrés Torres, comete un acto verificable de lo que los estatutos definen como negligencia fiduciaria grave o deshonor personal profundo contra el fundador sobreviviente. Entonces, la totalidad de la participación del heredero en la empresa, junto con todos los bienes raíces y activos de capital asociados, se confisca inmediata e irrevocablemente. Tras la confiscación, estos activos se transfieren automáticamente a un fideicomiso ciego preestablecido. Andrés estalló en carcajadas, un sonido áspero y feo. Esto es una locura, una cláusula de deshonor personal. Eso no es una cosa real. Eso es absurdo. No puedes hacer cumplir algo tan vago. La expresión de Amina no cambió. Ordinariamente tendría razón, señor Torres. El lenguaje es intencionalmente amplio, por lo que la cláusula requería que se cumplieran dos condiciones muy específicas para su activación. Primero, una reafirmación firmada reciente de la cláusula por parte del heredero, reconociendo la plena comprensión de sus términos. Y segundo, el acto verificable antes mencionado. Deslizó una sola hoja de papel fuera de la carpeta y la empujó a través de la mesa pulida hacia Andrés. Era la última página de la gruesa pila de documentos que había firmado hace una semana. Creo que reconocerá su firma, señor Torres, justo ahí en la parte inferior de la página 17 de la actualización administrativa, directamente debajo del texto que reafirma el artículo 9, sección 4. El color desapareció del rostro de Andrés mientras miraba su propia firma. Lo había firmado. Había firmado su propia sentencia de muerte. La doctora Amina se inclinó ligeramente hacia adelante. Y en cuanto al acto verificable de profundo deshonor personal, dijo su voz bajando a casi un susurro. Bueno, señor Torres, es por eso que tenemos un testigo. La mirada de la doctora Amina era como el bisturí de un cirujano, precisa e implacable. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Sus palabras fueron lo suficientemente devastadoras. Su firma en ese documento, señor Torres, fue la primera condición. La segunda condición, el acto verificable, ha sido cumplida y documentada exhaustivamente. Sacó un archivo delgado de la carpeta más grande. Prueba A, dijo colocando un documento notariado de una sola página sobre la mesa. Esta es una declaración jurada de una de las enfermeras de cuidados paliativos que atendía a su madre, la señora Débora Torres, en la tarde del martes 21 de octubre. En ella testifica que escuchó a la señora Estefanía Torres en una llamada telefónica parada al pie de la cama de su madre, discutiendo en voz alta planes para una remodelación total de la casa familiar, incluida la instalación de puertas de vidrio de piso a techo y mármol italiano. La enfermera afirma que encontró la conversación tan inapropiada que la documentó en su registro personal. Estefanía dejó escapar un pequeño grito ahogado. Su rostro se volvió de un blanco pálido y calcáreo. Eso es mentira. Está tergiversando una conversación privada. Amina simplemente levantó una ceja. ¿Lo está, entonces? Pasemos a la prueba B. Produjo otro documento, una impresión de registros financieros. Estos son registros del servidor de las cuentas bancarias corporativas de Torres e Hijos, con fecha y hora del miércoles por la mañana, el día después de que firmara los papeles administrativos, señor Torres. Muestran múltiples intentos fallidos de iniciar una transferencia bancaria de $250,000 de la cuenta operativa principal a una nueva cuenta privada. Una cuenta, debo agregar, que se abrió a su nombre el mes pasado. La firma de su padre todavía es requerida para cualquier transferencia superior a $50,000. Parece que estaba probando los límites de la autoridad que creía haber adquirido. Andrés miró el papel, su mandíbula trabajando en silencio. Parecía atrapado. Eso fue solo un paso preliminar. Para mover fondos para un nuevo proyecto. Tartamudeó su voz débil. Un proyecto del que su padre no tenía conocimiento.
Amina terminó por él. Luego dirigió su mirada a Jorge, que había estado sentado en silencio y estoico todo este tiempo. Y finalmente, prueba C. Deslizó una tercera declaración jurada a través de la mesa. Esta es una declaración jurada del señor Jorge. En ella testifica que según una solicitud de la difunta señora, Torres localizó al señor Isaac Torres el sábado pasado por la noche, caminando solo por un camino rural a 10 kilómetros de las afueras del pueblo. Testifica que el señor Torres no tenía teléfono ni billetera y había sido dejado allí por su hijo Andrés Torres, inmediatamente después del funeral de su esposa. Amina se recostó en su silla. Su trabajo estaba hecho. Abandono de un anciano vulnerable, señor Torres. Eso combinado con su intento prematuro y no autorizado de apoderarse de los fondos de la empresa y la flagrante falta de respeto de su esposa por su madre moribunda, satisface con creces la definición de los estatutos de profundo deshonor personal. La cláusula de deslealtad ha sido legal e irrevocablemente activada. El silencio que siguió fue absoluto. Era más pesado que el dolor en el funeral, más denso que la tensión en el auto. Era el sonido de un mundo terminando. Andrés y Estefanía simplemente miraban con las caras congeladas en un estado de total incredulidad. Era como si Amina hubiera hablado en un idioma extranjero que no podían comprender. Finalmente Andrés sacudió la cabeza, un pequeño movimiento espasmódico. «No», susurró. «No, eso no es posible». «Estás mintiendo». La doctora Amina no reaccionó. Simplemente declaró el hecho, su voz desprovista de cualquier emoción, como si estuviera leyendo un informe meteorológico. «No solo es posible, señor Torres, está hecho. A partir de las 9 de la mañana de este domingo pasado, aproximadamente 48 horas después de que la cláusula fuera activada por sus acciones, la transferencia se ejecutó automáticamente según el marco legal que usted mismo autorizó». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Por lo tanto», dijo su voz, bajando ligeramente, volviéndose aún más precisa. «Para ser perfectamente clara, el 100% de las acciones de control de Torres e Hijos, la propiedad residencial ubicada en la avenida Oakwood, número 14, incluida la casa y todo su contenido y todas las tenencias de capital, vehículos y cuentas financieras asociadas, han sido transferidas legal e irrevocablemente». Estefanía finalmente encontró su voz un sonido agudo y tenso. «¿Transferidas a quién?» «A él», chilló señalándome con un dedo tembloroso. Amina negó levemente con la cabeza. «No, señora Torres, su suegro no es el beneficiario. Como dije, los activos fueron transferidos a un fideicomiso». Andrés golpeó la mesa con la mano, su rostro una máscara de furia y confusión. «¿Qué fideicomiso? ¿De qué estás hablando? ¿Quién controla este fideicomiso?» Amina lo miró, su expresión ilegible. «El fideicomiso del legado de Débora Torres», dijo con voz tranquila y firme. «Y según sus estatutos, su único beneficiario es una organización local sin fines de lucro que construye viviendas asequibles para familias desfavorecidas». La habitación estalló. Andrés se puso de pie de un salto, su silla raspando violentamente contra el piso. Su rostro estaba manchado y rojo, una máscara de pura rabia. «Esto es una broma, es un truco», gritó señalándome con un dedo tembloroso. «Tú la obligaste a hacer esto. Eres un viejo senil. No eres competente para tomar estas decisiones. Lucharemos contra esto. Demostraremos en la corte que manipulaste a mi madre». Estefanía, recuperándose de su conmoción inicial, se paró a su lado, su voz un siseo venenoso y agudo. «¿Sabrán de nuestros abogados?», escupió, sus ojos moviéndose entre Amina y yo. «Los demandaremos por todo lo que tienen. Demandaremos a toda esta firma por negligencia. Arrastraremos esto durante una década si es necesario. No se saldrán con la suya robando nuestra herencia». Eran como animales acorralados, lanzando amenazas y acusaciones, su compostura completamente destrozada. Toda su cuidadosa planificación, toda su confianza petulante, se había disuelto en puro pánico.
Eran ruidosos, amenazantes y completamente impotentes. Jorge y yo permanecimos en silencio. No necesitábamos decir una palabra, solo los vimos desmoronarse. La doctora Amina ni siquiera se inmutó. Simplemente esperó a que su estallido disminuyera con las manos descansando tranquilamente sobre la carpeta frente a ella. Cuando finalmente hicieron una pausa para tomar aire, los miró con una expresión de leve lástima. Ustedes son por supuesto libres de emprender cualquier acción legal que consideren adecuada, dijo su voz aún perfectamente nivelada. Sin embargo, deben saber que el fideicomiso es blindado. Y hay un detalle más que parecen estar pasando por alto. Andrés soltó una risa amarga y burlona. Todavía estaba de pie apoyado en la mesa con una mirada salvaje en los ojos. Ah, ¿y qué detalle es ese? Que tenemos que dejarle quedarse con sus viejas fotos de pesca, que tenemos que pagar su asilo de ancianos. No te preocupes, no lo haremos. Te has llevado la empresa. ¿Qué más podría haber? Todavía no lo entendía. Era como un hombre al que le habían disparado, pero aún no se había dado cuenta de que la herida era mortal. Pensaba que la pelea era por los activos. No entendía que la batalla ya había terminado, y había perdido antes incluso de saber que estaba peleando. La expresión de Amina era paciente como una maestra explicando un concepto difícil a un estudiante particularmente lento. Es una cuestión de deber fiduciario, señor Torres, dijo con voz uniforme. El fideicomiso del legado de Débora Torres es ahora una entidad legal con un mandato legalmente vinculante muy específico. Ese mandato, como se describe en el documento que su madre y su padre redactaron hace años, no es administrar una empresa de construcción. Los miembros de la Junta del Fideicomiso son filántropos y administradores financieros no contratistas. Su obligación legal, su única obligación, es maximizar el valor financiero de los activos del fideicomiso para servir mejor a su único beneficiario. Estefanía, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Su voz era fina, nerviosa. ¿Maximizar su valor? ¿Qué significa eso exactamente? Por primera vez, un destello de miedo genuino e inteligente apareció en sus ojos. Ella estaba empezando a ver la forma de la trampa en la que estaban incluso si Andrés no podía. ¿Significa?, dijo Amina haciendo una pausa de una fracción de segundo, para dejar que el peso de sus siguientes palabras se hundiera. Que la Junta no tiene interés ni la capacidad legal para operar Torres e hijos. Su deber es convertir los activos físicos de la empresa en capital líquido de la manera más eficiente y rentable posible. Por lo tanto, la Junta del Fideicomiso convocó una sesión de emergencia este lunes pasado por la mañana. Después de revisar la valoración de la empresa, votaron unánimemente para ejecutar su directiva principal. Amina miró de Andrés a Estefanía, asegurándose de tener su completa atención indivisa. Tomaron la decisión de liquidar la empresa. La palabra quedó suspendida en el aire. Liquidar. Era una palabra de finalidad, de destrucción. Andrés realmente sonrió una mueca rota y triunfante. Así que ese es tu juego final, me siseó. Prefieres quemarlo todo hasta los cimientos antes que dejarme tenerlo. Destruiste el trabajo de tu propia vida. Todo lo que mamá y tú construyeron. Solo por despecho. Has perdido todo. Eres un anciano patético y amargado al que no le queda nada. Este era el momento que había estado esperando, pensó. La confirmación de que me había lastimado, de que me había empujado a la autodestrucción. Creía que había ganado una victoria moral forzando mi mano a destruir mi propia creación. Estaba equivocado. Fue entonces por primera vez desde que comenzó la reunión que hablé. Mi voz era tranquila, pero cortó su diatriba como una navaja. No todo, hijo. Andrés se detuvo confundido. Amina proporcionó la aclaración final y devastadora. Su padre tiene razón, dijo. El fideicomiso no vendió los activos pieza por pieza. Eso habría sido ineficiente. En cambio, vendieron la empresa como un todo. Todos sus activos, su equipo, sus contratos existentes, el nombre de la marca y toda la buena voluntad asociada. Todo se vendió en una sola transacción privada que se finalizó ayer por la tarde.
Hizo una pausa tomando una última hoja de papel. Se vendió por el precio simbólico de $1 a un nuevo inversor privado. Andrés miró inexpresivamente su mente luchando por procesar la información. ¿Un inversor privado?, repitió. Su voz apenas un susurro. ¿Qué inversor compraría una empresa de construcción por $1? Estaba buscando un vacío legal, un truco, un camino para defenderse. Estaba buscando un enemigo que pudiera entender un rival corporativo o un capitalista buitre. No estaba preparado para la verdad. Amina dio un pequeño asentimiento casi imperceptible en dirección a Jorge. El nuevo propietario quería estar presente en esta reunión, dijo simplemente. Sintió que era importante presenciar la transición en persona. Lenta y deliberadamente, Jorge metió la mano en el bolsillo interior de su sencillo saco. Sacó una billetera de cuero gastada, y de ella tomó un solo billete nuevo de $1. Lo colocó suavemente en el centro de la vasta mesa pulida. El silencio era ensordecedor. Luego volvió a meter la mano en su bolsillo y sacó un juego de documentos doblados, colocándolos junto al dólar. Era la factura de venta firmada y notariada. «Señor Andrés Torres, señora Estefanía Torres», dijo Amina, su voz concluyendo formalmente los procedimientos. «Permítanme presentarles al nuevo presidente y único propietario de la empresa que alguna vez pensaron que heredarían». Jorge finalmente miró directamente a Andrés, su expresión no de triunfo, sino de una gravedad profunda y cansada. «Hola, Andrés», dijo con voz tranquila y firme. «Parece que las cosas han cambiado. Asumiré las operaciones el lunes por la mañana. Podemos discutir tu futuro empleo entonces. Si es que hay uno». La finalidad de esas palabras, dichas por ese hombre, fue el golpe que los destrozó por completo. Andrés miró a Jorge con la boca abierta, su mente finalmente comprendiendo la escala completa y devastadora de su derrota. No solo había sido superado, había sido humillado. Había perdido todo su mundo ante el único hombre al que siempre había considerado nada más que el viejo y leal perro de su padre. La vista fue demasiado para Estefanía. Todos sus sueños de mármol italiano y revistas de arquitectura se disolvieron en la nada. El futuro que tan cuidadosa y cruelmente había planeado se desvaneció en un instante. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo en un desmayo total. Su costoso vestido de diseñador se amontonó a su alrededor sobre la alfombra de $1000. Andrés ni siquiera pareció darse cuenta. No corrió al lado de su esposa, no pidió ayuda. La lucha se había drenado completamente de él, dejando atrás un caparazón vacío. Se hundió de nuevo en su silla, su cuerpo inerte, su rostro flojo por la conmoción. Miró el billete de $1 sobre la mesa, el símbolo de todo lo que había perdido. Parecía un hombre que acababa de presenciar a su propio fantasma. No sentía alegría en ese momento, ningún triunfo. Solo una profunda y dolorosa tristeza por el hijo que solía conocer, el niño que se había perdido hace tanto tiempo por la codicia y la arrogancia. Amina se puso de pie, reuniendo sus archivos. «Creo que nuestro negocio aquí ha concluido», dijo en voz baja. «Quizás alguien debería llamar para pedir asistencia médica». Jorge y yo nos levantamos para irnos mientras el asistente de Amina llamaba discretamente a un paramédico para Estefanía. Mientras caminábamos hacia la puerta, una voz desesperada y rota gritó detrás de mí. «¡Papá, espera!». Me giré. Era Andrés. Había salido tropezando de la sala de conferencias con la cara pálida y llena de lágrimas, su traje caro arrugado. El hombre arrogante que me había dejado al costado de un camino se había ido. En su lugar había un niño desesperado y suplicante. Se apresuró hacia adelante y me agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. «Papá, por favor», suplicó su voz quebrándose. «No puedes hacer esto. Por favor, esta es nuestra familia. Todo lo que tú y mamá construyeron. No puedes simplemente dárselo todo a él». Hizo un gesto salvaje hacia la habitación donde Jorge estaba ahora de pie, mirándonos con una expresión sombría. «Soy tu hijo, tu sangre. Cometí un error. Estaba equivocado.
Fui estúpido. Pero no puedes tirarme a la basura así. Podemos arreglarlo. Cancélalo. Dile a la abogada que fue todo un malentendido. Podemos llegar a un acuerdo. Por favor, papá, no le hagas esto a tu propio hijo. Estaba llorando ahora. Sollozos feos y desesperados. Pero no eran lágrimas de remordimiento por lo que me había hecho, o por la falta de respeto que le había mostrado a su madre. Eran lágrimas de autocompasión, las lágrimas de un niño al que le quitan un juguete. No retiré mi brazo. Solo me quedé allí mirando al hombre en el que se había convertido mi hijo. Y dejé que dijera lo suyo. Se lo debía a la memoria del niño pequeño que una vez amé. Escuchar su última súplica patética. Miré su mano en mi brazo, luego volví a mirar su rostro bañado en lágrimas. Por un momento vi al niño pequeño que solía quedarse dormido en mi regazo al adolescente, al que le enseñé a conducir al joven, junto al que estuve orgulloso en su graduación universitaria. Todos esos recuerdos pasaron por mi mente. Y el dolor de lo que tenía que hacer era inmenso. Pero era un dolor necesario. Suavemente, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión, quité su mano de mi manga. «Eres mi hijo, Andrés», dije. Mi voz tranquila y pesada con una tristeza que se sentía antigua. «Eres mi único hijo y por eso esto es lo más difícil que he tenido que hacer. Pero estás equivocado. No te estoy tirando a la basura. Tú te tiraste a ti mismo». Su rostro se contrajo en confusión. «¿De qué estás hablando? Cometí un error. Puedo arreglarlo». «No», dije sacudiendo la cabeza lentamente. «No entiendes. Esto no se trata del dinero. Esto no se trata de la empresa o la casa o las cosas que querías. Nunca se trató de esas cosas. Esto se trata de tu madre». Tomé aliento el recuerdo aún tan agudo que se sentía como una herida de cuchillo. El hijo que crié, el niño en el que Débora y yo vertimos nuestras vidas. Ese niño habría defendido el honor de su madre con su último aliento. Nunca jamás se habría quedado en silencio en una habitación mientras su esposa planeaba derribar la casa de su madre sobre su cuerpo moribundo. Mi hijo habría rugido como un león. Pero tú, Andrés, tú te quedaste ahí y no dijiste nada. En ese momento, mirándote junto a esa ventana del hospital, me di cuenta de que el hijo que amaba ya se había ido. Lloré por él entonces, por él. Y lloraré por él por el resto de mi vida. El hombre parado ante mí ahora rogando por una herencia es un extraño para mí. No entiendes lo que has hecho. Sollozó. Destruiste nuestro legado. No, le corregí suavemente. Has confundido legado con activos. Los edificios, los camiones, el dinero en el banco. Esos son solo activos. Son el caparazón. Cualquiera puede ser dueño de ellos. Pero un legado es diferente. Un legado es el alma. Son los 45 años de sacrificio que tu madre y yo pusimos. Es el respeto que ganamos de nuestros empleados hombres como Jorge, a quienes tiraste como basura. Es la integridad de nuestro nombre. Ese es el legado. Y era un legado que no tenías interés en preservar. Tú y tu esposa solo querían el caparazón para poder destriparlo y llenarlo con sus propias cosas caras y vacías. No te quité nada hoy, Andrés, porque no puedes perder algo que nunca valoraste realmente. Esto no fue un acto de venganza. Esta fue una promesa que le hice a tu madre. Una promesa de proteger el alma del trabajo de su vida. Y mi promesa a ella es más sagrada que mi conexión biológica con el extraño en el que te has convertido. Lo miré por última vez, mi corazón dolía con los fantasmas de 1000 recuerdos felices. El padre en mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, arreglar lo que estaba roto. Pero el esposo en mí, el hombre que había hecho una promesa sagrada a su esposa, sabía que algunas cosas estaban demasiado rotas para ser arregladas. No había nada más que decir. Había dicho mi verdad. Había honrado mi promesa. Le di la espalda a él a la ruina que había hecho de nuestra familia. Y me alejé. No miré atrás. No podía. Cada paso se sentía pesado.
como si me estuviera alejando de una tumba, y en cierto modo lo estaba. Estaba enterrando la esperanza que había llevado por mi hijo durante más de 40 años. Jorge me estaba esperando al final del largo pasillo junto a los ascensores. No dijo una palabra. Solo puso una mano grande y reconfortante en mi hombro. Nos quedamos allí por un momento, dos viejos soldados al final de una larga y terrible guerra. Podía sentir los ojos de Andrés en mi espalda, pero no me giré. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, y entramos. Mientras las puertas de acero pulido se cerraban, aislándome del hombre que alguna vez fue mi hijo, supe que realmente había terminado. No solo había ganado una batalla por una empresa, había cerrado el capítulo final de una vida que ya no existía. Pasaron 6 meses. El frío de ese día de otoño en la oficina del abogado se desvaneció, reemplazado por el calor de una primavera en el campo. El mundo siguió girando. Pero mi mundo había renacido por completo. La empresa que una vez fue Torres e Hijos, ahora era Constructora Legado Carter y Torres. El viejo y pretencioso letrero que Andrés había instalado se había ido. En su lugar había un letrero simple pintado a mano que Jorge y yo habíamos hecho nosotros mismos. El cambio estaba en más que solo el nombre. Estaba en el aire. La energía frenética y ansiosa del implacable empuje de Andrés por las ganancias se había ido. En su lugar estaba el zumbido constante y satisfactorio del trabajo real, del propósito. El patio estaba lleno del sonido de sierras, de martillos, de hombres riendo y llamándose unos a otros. Sonaba como solía hacerlo en los viejos tiempos, cuando Débora nos traía el almuerzo en una canasta de mimbre, y todo lo que teníamos era un sueño en una sola camioneta destartalada. Ya no era el presidente sentado en una gran oficina revisando hojas de cálculo. Estaba de vuelta donde pertenecía. La mayoría de los días podías encontrarme en el sitio con un cinturón de herramientas alrededor de mi cintura, mis viejas botas de trabajo cubiertas de acerrín. Mis manos, que se habían vuelto suaves detrás de un escritorio, estaban callosas de nuevo. Y se sentía bien. Jorge era el corazón de la operación, manejando los contratos comerciales que mantenían las luces encendidas. Pero nuestro propósito había cambiado. Ya no estábamos construyendo solo estructuras de acero y vidrio. Estábamos construyendo algo mucho más importante. Estábamos construyendo futuros. Yo ya no era un dueño, sino un mentor, un maestro, un guardián de un legado. La empresa era más pequeña ahora, pero se sentía más grande de lo que nunca había sido antes. Tenía alma de nuevo. Tenía el alma de mi esposa. Las ganancias de nuestros trabajos comerciales, los que pagaban las facturas, ahora se canalizaban directamente a nuestra nueva misión, el programa de aprendizaje Constructores del Legado. No solo estábamos contratando trabajadores experimentados, los estábamos creando. Fuimos a centros comunitarios e iglesias, en los vecindarios más difíciles de la ciudad, los lugares por los que Andrés y Estefanía ni siquiera conducirían. Encontramos hombres y mujeres jóvenes que habían sido olvidados. Niños que habían dejado la escuela, algunos que ya estaban en el lado equivocado de la ley. Encontramos niños que estaban llenos de fuego y potencial, pero a los que nunca se les había dado una sola oportunidad para demostrarlo. Les ofrecimos más que un trabajo. Les ofrecimos un oficio, un futuro. Les enseñamos todo. Cómo enmarcar una casa, cómo instalar cableado eléctrico, cómo poner ladrillos con precisión y orgullo. Les enseñé de la forma en que mi propio padre me había enseñado, con paciencia y respeto. Les mostré que el trabajo de sus manos tenía valor, que crear algo sólido y real a partir de una pila de madera y un conjunto de planos era un tipo de magia. Les pagamos un salario justo mientras aprendían y nos asociamos con el colegio comunitario local para que pudieran obtener certificaciones junto con su capacitación en el trabajo. No era caridad, era una inversión. Una inversión en la comunidad que nos había dado a mí y a Débora nuestro comienzo hace tantos años. Andrés había querido construir condominios exclusivos que dejaran a la gente afuera. Nosotros ahora estábamos construyendo casas de calidad asequibles
para la misma organización sin fines de lucro propietaria de nuestra antigua empresa, creando comunidades que invitaban a la gente a entrar. Era trabajo duro. Algunos de los chicos nunca habían sostenido un martillo antes. Cometían errores, pero aprendían. Vi a un joven llamado Marcos que había sido arrestado 2 veces por robo menor antes de tener 18 años descubrir que tenía un don natural para la carpintería intrincada. Vi la mirada de orgullo en su rostro, la primera vez que colgó perfectamente una puerta en una casa que una madre soltera y sus 2 hijos pronto llamarían hogar. Esa mirada en su rostro valía más que cualquier condominio de lujo que Andrés pudiera haber construido. Este era el legado que Débora hubiera querido. Ella siempre solía decir que los cimientos más fuertes no están hechos de concreto, sino de comunidad. Ella creía en darle a la gente una mano amiga, no una limosna. Cada viga que levantamos, cada pared que enmarcamos, era un testimonio de su espíritu. No solo estábamos construyendo casas, estábamos reconstruyendo vidas. Estábamos demostrando que el valor de una empresa no se mide por su margen de beneficio, sino por el impacto positivo que deja en el mundo. Este era el verdadero significado de Torres e Hijos. No el nombre en el letrero, sino los valores que incorporamos en cada proyecto. Cuida tu nivel, hijo, dije. Mi voz baja y firme. Estaba arrodillado en el suelo junto a Javier, un chico de 17 años con más fuego en los ojos del que había visto en años. Estaba aplicando cuidadosamente mortero a un ladrillo con el ceño fruncido en concentración. No te apresures. La casa es tan fuerte como la línea más recta. Asintió sin apartar los ojos de su trabajo. Golpeó suavemente el ladrillo en su lugar con el mango de su paleta, luego lo revisó con el nivel. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, mientras la burbuja flotaba perfectamente en el centro. ¿Lo tienes?, dijo, con un orgullo tranquilo en su voz. Le devolví la sonrisa. Bien. Ahora haz eso 1000 veces más. Mientras lo miraba, mis manos cubiertas con la arena familiar del mortero, de repente se sintieron como si fueran 30 años más jóvenes. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una tormenta de verano. Éramos yo y Débora, en un terreno vacío con una pila de ladrillos y un sueño. Estábamos poniendo los cimientos de nuestro primer hogar. Recuerdo que se reía, con una mancha de mortero en la mejilla mientras intentaba poner un ladrillo recto. ¿Así, Isaac?, había preguntado con los ojos brillando de alegría. Yo había puesto mis manos sobre las suyas guiando la paleta. Justo así, mi amor, había susurrado. No solo estamos construyendo una casa, Débora, estamos construyendo nuestro futuro, un ladrillo a la vez. Éramos tan jóvenes, tan pobres y tan llenos de esperanza. No teníamos dinero, pero nos teníamos el uno al otro y creíamos en el trabajo de nuestras propias manos. La voz de Javier me devolvió al presente. Señor Torres, ¿está bien? Lo miré, y en su rostro concentrado y decidido, vi un reflejo de esa misma esperanza. Estoy más que bien, hijo, dije. Mi voz espesa por la emoción. Estoy justo donde se supone que debo estar. A medida que el sol comenzaba a ponerse proyectando largas sombras a través del sitio de construcción, el trabajo del día llegó a su fin. Observé cómo los jóvenes aprendices empacaban sus herramientas. Su charla cansada pero satisfecha llenando el aire. Eran buenos chicos. Estaban aprendiendo. Estaban construyendo algo. Conduje a casa, no a la mansión grande y vacía que Estefanía tanto había codiciado, sino a un pequeño y modesto bungalow en las afueras de la ciudad. Tenía un columpio en el porche y un jardín donde estaba tratando de cultivar tomates, tal como solía hacerlo Débora. Me senté en el columpio con una taza de café caliente en mis manos y observé cómo los últimos rayos de sol se desvanecían del cielo. La casa estaba tranquila, pero no era un silencio solitario. Era un silencio pacífico, el silencio de un hombre que estaba en paz consigo mismo y con su mundo. Ya no tenía millones en el banco. Ya no tenía una empresa con mi nombre. Andrés y Estefanía se habían llevado todo eso.
Pero mientras estaba sentado allí escuchando el sonido de los grillos comenzando su canción nocturna, me di cuenta de que era el hombre más rico que jamás había sido. Se habían llevado los activos, pero me habían dejado el legado. Y en ese lugar tranquilo y humilde, finalmente entendí la diferencia. Estaba en paz. Es curioso cómo resultan las cosas. Estoy sentado aquí en el porche de mi casita viendo a las luciérnagas comenzar su baile nocturno. Hace un año era millonario. Era dueño de una empresa grande y exitosa. Tenía una casa grande y hermosa, llena de cosas caras. Y era uno de los hombres más solitarios y miserables de la tierra. Mi hijo, la persona que pensé que continuaría con el trabajo de mi vida, me veía como nada más que un obstáculo. Una reliquia para ser desechada. Pensó que al dejarme en ese camino estaba tomando mi mundo. No tenía idea de que me lo estaba devolviendo. Tomó la casa, pero me dejó un hogar. Tomó la empresa, pero me dejó mi propósito. Tomó el dinero, pero me dejó mi alma. Es extraño estar agradecido por una traición, pero lo estoy. Ese acto único y cruel me obligó a ver la verdad que había estado evitando durante años. Me obligó a elegir. Y elegí a mi esposa. Elegí nuestra memoria. Elegí los valores sobre los que construimos nuestras vidas, no la fortuna que acumulamos en el camino. No sé qué pasó con Andrés y Estefanía. Después de ese día en la oficina del abogado, desaparecieron. Escuché que se mudaron fuera del estado que están luchando. Una parte de mí, el padre, siente una punzada de tristeza por eso. Pero el hombre que soy hoy sabe que su camino es el suyo. Ellos tomaron sus decisiones. Valoraron las cosas sobre las personas. Valoraron la codicia sobre el amor. Y ahora están viviendo en la casa vacía que construyeron para sí mismos. Mi casa es pequeña, pero está llena de paz. Está llena de la satisfacción tranquila de un día de trabajo duro. Está llena de la memoria de Débora. Una presencia que es más reconfortante y real que cualquier posesión física. Pensaron que estaban dejando morir a un anciano. En cambio, me liberaron. Mi hijo nunca entendió la diferencia entre activos y un legado. Vio los camiones, los edificios, las cuentas bancarias. Vio las cosas tangibles, los activos, y los quiso. Pensó que al poseerlos poseería nuestro éxito. Pero estaba equivocado. Los activos son solo cosas. Se pueden comprar, vender o robar. No tienen memoria, no tienen alma. Un legado es algo completamente diferente. Un legado es invisible. Es la reputación que construyes, el respeto que ganas, las vidas que tocas. Es el sentimiento que dejas en los corazones de las personas. Nuestro legado no estaba en el letrero de Torres e Hijos. Estaba en la forma en que tratábamos a nuestros empleados. Estaba en la calidad de nuestro trabajo. Estaba en la promesa que nos hicimos el uno al otro, de construir algo que perdurara, algo que tuviera integridad. Andrés y Estefanía querían heredar los activos, destriparlos y venderlos. Querían borrar el legado y reemplazarlo con una marca. No podía permitir que eso sucediera. El programa de aprendizaje, estos niños pequeños, aprendiendo un oficio, construyendo hogares para familias que los necesitan. Ese es el legado. Es tomar la fuerza y el éxito que construimos y transmitirlo. No como una pila de dinero, sino como una oportunidad. Una oportunidad para que una nueva generación construya sus propios futuros. Ese es un legado vivo. Respira. Crece. Es algo que no se puede comprar ni vender. Solo se puede ganar. Y es un legado del que estoy orgulloso de ser parte. Es la única herencia que realmente importa. Así que esta es mi historia. No es una historia sobre venganza, es una historia sobre reclamación. Reclamar un propósito, reclamar una promesa, reclamar una vida. El camino en el que Andrés me dejó no fue un final, fue una encrucijada. Me obligó a elegir qué camino tomar, el camino de la amargura y la ira, o el camino de la gracia y el propósito. Elegí el propósito. Y me ha llevado aquí, a este porche, a esta paz. Mientras miro hacia afuera, ahora en la distancia, puedo ver las luces del nuevo centro comunitario que estamos construyendo.
Casi puedo escuchar los sonidos de los martillos que comenzarán de nuevo mañana por la mañana. Es el sonido de un nuevo comienzo. Mi hijo trató de quitarme mi futuro. En cambio me dio uno nuevo. Uno mejor, un futuro construido no sobre el nombre Torres e Hijos, sino sobre el espíritu perdurable de Isaac y Débora. Un futuro construido un ladrillo a la vez, con honestidad, con integridad y con amor. Y ese es un legado que nadie podrá quitarme jamás. Toda esta experiencia me enseñó una lección poderosa. Durante años pensé que mi deber como padre era proporcionar una fortuna para que mi hijo la heredara. Estaba equivocado. La mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no es nuestra riqueza, sino nuestros valores. La verdadera fuerza no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en la integridad de tu palabra y el respeto que ganas a través de tus acciones. A veces proteger lo que has construido requiere que dejes ir a las mismas personas para las que lo construiste, especialmente cuando buscan corromper su alma. Es una elección dolorosa y desgarradora, pero es necesaria. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más historias de vida perdida y el verdadero significado del legado.